Bueno, mis hermanos, los saludo en el amor del Señor. Hoy día, viernes, tenemos la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor y este curso que es sobre la lección 8A del libro Panorama Bíblico, el trasfondo del Nuevo Testamento y los cuatro evangelios que hablan de Cristo como siervo, como rey, como la gloria y el sufrimiento de Cristo. Eh, pero vamos a empezar con una oración para pedirle al Señor que nos ayude en este día para poder compartir de la mejor forma la información que necesitamos entender. Obviamente esto es una pincelada, lo podemos buscar más profundamente en el libro que estamos estudiando y les deseo muchas bendiciones y ya nos queda la clase número 9 y 10, solamente esas dos. Así que vamos a orar para decirle al Señor que nos acompañe en todas las cosas que hagan. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te pido en el nombre de nuestro Salvador que tú nos ayudes, abra nuestra mente, Señor. Te pido por los hermanos que están allí escuchando atrás de este micrófono para que podamos aprender, Señor, de ti y poder ver de una forma panorámica lo que es tu palabra, Señor, a través de lo que es la Biblia. Señor, te agradecemos por este momento y ayúdanos a llegar al final de este libro para poder aprender y que cada día ese conocimiento tú lo uses, Señor, para poder entender de mejor forma las cosas. Te agradezco, bendice a cada uno de nuestros hermanos que está escuchando en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Entonces, como empezamos hoy día viernes con la lección 8, si ustedes recuerdan bien el- la línea de tiempo que hemos estado estudiando, sobre Abraham que estuvo alrededor del año 2000, Moisés en el 1500, David aproximadamente en el 1000, el exilio que se formó el 600 antes de Cristo, y obviamente tomaremos el nacimiento de Cristo como el año cero, algunos dicen 3 0, y obviamente lo que es después de Cristo, todos los acontecimientos que suceden. Entonces, nosotros, para poder entender mejor el contexto que se vivió en Israel, obviamente primero Canaán, cuando fue el tiempo de Abraham, que lo vamos a ver después, el tiempo de los reyes, Israel y Judá, y en el tiempo de Cristo, que se separó en Samaria, Judea y en Galilea. ¿Ya? Entonces, para contextualizar un poco lo que estaba aconteciendo en Israel en ese tiempo, habían sido dominados obviamente anteriormente por los griegos, pasaron diferentes culturas en forma de conquista de Israel, pero en el tiempo en que nosotros vamos a situarnos va a ser dominado por el pueblo de Roma, el imperio de Roma, uno de los más grandes imperios hasta el momento y que obviamente eh, el último de esos gobiernos fue el de Roma. Obviamente, en el contexto de Roma hubieron muchas situaciones en las cuales los romanos abusaban de los judíos, se aprovechaban de las leyes, obviamente tenían cautivo este pueblo y dentro del pueblo que gobernó Israel, que esta Roma, hubieron diferentes grupos en la sociedad. Así como en este tiempo, en el 2020, hay diferentes grupos, quizás grupos políticos, unos de derecha e izquierda, quizás de alguna forma otros que tienen en contra de la nacionalidad chilena, otros en contra de la izquierda. También en ese tiempo en el Imperio Romano hubieron sectores en cual estaban divididos, obviamente por su pensamiento, por lo que creían y por el apoyo que tenían a Roma. Por ejemplo, vamos a ver primeramente los celotes, que eran un grupo que era parte de los fariseos, pero estos eran más extremistas ese tiempo. Ellos consideraban que tenían que sacar el reinado del Imperio Romano a través de la fuerza. Y ellos también esperaban un Mesías, pero era un Mesías en que el cual iba a traer libertad de los romanos por medio de la fuerza. O sea, ellos eran una parte más radical.
y siempre pasaban guerras internas de Israel contra los romanos, y estos celotes usaban una espada o una cuchilla, eh, la sica, que de ahí viene el término sicario, que conocemos que era un cuchillo en el antiguo que tenía como un corvo en la punta, y eso ayudaba a matar más fácilmente a los que estaban, en este caso, poniéndose en Roma. Y se lideraron estas luchas que empezaron, si ustedes pueden estudiar la historia de los macabeos, los macabeos fue una historia en la cual no aparece en la Biblia, pero sí aparece en la Biblia católica, en la Nueva Jerusalén, y habla de la historia de que estos judíos que quisieron pelear en contra del pueblo que estaba en contra de los celotes para poder darle libertad, y quisieron luchar, y desde ahí nace este grupo que va en contra de los que están eh, al- eh, gobernando en ese momento, y que quieren solamente la lucha, eh, y por medio de la fuerza quieren poder sacar ese gobierno para instaurar el suyo. Y por otro lado tenemos también a los saduceos, que los saduceos obviamente ellos colaboraron directamente, lo que dice el libro, colaboraron a cambio de estar en los principales poderes. Entonces, ¿cómo salieron estos saduceos? Hubo una lucha, como le dije, de los macabeos. Luego, las familias más ricas de ese entonces eran parte de los saduceos. Los saduceos eran un grupo pequeño, alrededor de 10.000 personas en este Israel, y ellos principaban el Sanedrín. Habían parte fariseo y habían parte saduceo, que eran los dos grupos que estaban, unos apoyaban obviamente directamente como los saduceos al pueblo romano, a cambio de que estar en el liderazgo, en el poder. ¿Ya? Ellos eran participantes del Sanedrín, y ellos obviamente no representaban a todos los saduceos, ellos solamente representaban sus intereses. ¿Por qué? Porque cuando venía una persona a arrepentirse, los saduceos, para ellos era más importante traer el cabrito y degollarlo, porque ellos se servían de eso, más que el arrepentimiento de la persona. Ellos decían, tráiganme el cabrito, vengan acá y sacrifiquen porque nosotros vamos a tener alimento. Ese era como en parte el pensamiento del saduceo. Gobernaban para ellos, veían sus intereses. Ellos se levantaban contra cualquiera que se dijera Mesías. En el tiempo de Jesús hubieron muchos más de 30 Mesías. Cada 3 años se levantaba un nuevo Mesías. Entonces ellos se levantaban en contra de todo lo que venía a llamarse Mesías, ¿ya? Ellos obviamente no creían en la resurrección. Ellos se tomaban del libro de Génesis que no había resurrección, entonces tenemos que disfrutar lo que tenemos hoy día, porque mañana no va a haber otro, no hay resurrección, no hay ángel. Entonces, ese pensamiento, esa teología que ellos tuvieron, les condujo a una actitud de tomarse el poder en esta tierra, de querer gobernar ahora, porque más adelante no iba a pasar nada. Total, ya no había resurrección. La Biblia decía que viene el hombre, viene el polvo, y al polvo iba, entonces después no había más nada. Un grupo que obviamente gobernó fueron los saduceos por un lado, pero estos quisieron el poder, pero parte de los saduceos que no quisieron el poder y que vieron la corrupción dentro del templo, había que, eh, acuérdense que la Biblia decía que habían cambistas afuera, que Jesús lo echó. Ellos tenían la plata o el dinero que ellos usaban para comprar los sacrificios. Estas personas en el templo decían que estaba inmundo, entonces tenían que comprar el dinero limpio que ellos habían santificado. Entonces era para los saduceos algo muy de mercado, algo muy de interés, ¿ya?
algo que ellos querían permanecer en el poder, esa era la actitud que ellos tenían. Entonces, por otro lado, si ustedes recuerdan cuando vimos los esenios, que eran personas también del grupo de fariseos, pero ellos se alejaron a las cavernas, a las cuevas. Ahí estudiaron la Torá, guardaron la palabra del Señor, se conservaron, quisieron vivir alejados de esta corrupción del templo que existía en los tiempos de Jesús, obviamente influenciados también por el pueblo romano. Había una mezcla ahí de muchas cosas. Entonces, estos esenios, y vemos que ellos tenían como un punto de vista que en el desierto se encontraba Dios. ¿Por qué? Si ustedes ven a Moisés, Dios se le presentó en el desierto. Al pueblo de Israel también se le presentó en el desierto y lo sustentó en el desierto. Entonces ellos también, a modo de vivencia, querían encontrar a Dios en el desierto. También Jesús vemos que se fue al desierto para poder orar, ayunar y encontrarse y ser tentado. Obviamente lo llevó el Espíritu Santo para allá. Pero esta analogía del desierto de encontrar a Dios en el desierto, en cuando estamos solos, cuando estamos deprimidos, pasamos procesos, ahí es donde se encuentra Dios, porque podemos reflexionar en nuestra vida. Esa es como la analogía que tenían los esenios, que eran hombres que estudiaban la Torá y traspasaban y transcribían la ley del Señor en estas porciones de la Biblia. Ellos se dedicaban a eso, les gustaba vivir, vivían también de ciertas cosas que hacían, bautizaban también una inmersión en el agua y este grupo trataba de buscar al Señor en el desierto con todo su corazón. Bueno, hablamos ya de los celotes que ellos quisieron tomarse el poder por la fuerza, y el grupo de los fariseos era un grupo que ellos les gustaba buscar las mejores reflexiones de la palabra. Y siempre vemos a Jesucristo, a Jesús, confrontando a los fariseos. Y obviamente dentro del grupo de los fariseos habían diferentes rabinos y cada uno tenía su escuela, cada uno tenía sus enseñanzas. Y ellos, si había que guardar el Shabbat, y había un enfermo, no lo sanaban, porque para ellos era más importante guardar la ley y más que quebrantarla. Pero vemos que Jesús también se contrarresta a lo que dicen los fariseos, porque él sana en tiempos de reposo, come y camina en el Shabbat, no se podía en el Shabbat, el gran sábado, el Shabbat, no se podía caminar más de 1 kilómetro. En cambio, Jesús caminaba para buscar comida cuando tenía alimento, cuando había algún enfermo en el Shabbat, él lo sanaba porque él decía que el sábado había sido creado para el hombre, no el hombre para el sábado. Y siempre había una disputa con estos fariseos que siempre estuvieron en contra de esta práctica que Jesús tenía. Jesús tenía a veces dichos de los fariseos que también aparecen en la Biblia, pero ¿a qué le importaba a Cristo? Le importaba que el espíritu de la palabra, más que cumplir la palabra en sí, de ser tan, por ejemplo, los fariseos decían ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús que decía, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de tomar. O también cuando se le presenta a la mujer, en este caso la mujer que adulteró, los fariseos, ¿qué dice? ¿Qué dices tú? En la ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla, pero Jesús que usó la misericordia para el tema del, del divorcio era más tajante, que no podía separarse de una persona si no hubiera un motivo de, de acostarse o de tener relaciones con otra persona. ¿Ya? Pero en cambio, para esta mujer dice que usó la misericordia. Entonces, es los pensamientos del fariseo con respecto a Jesús. Siempre hubo una disputa porque los fariseos buscaban la mejor interpretación, pero también trataban de probar a Jesús, tratar de sacarle la autoridad de que él, que muchos decían que era Mesías, muchos tenían seguidores y también obviamente entra un poco el celo, el por qué lo siguen a él y no a nosotros. Entonces, los fariseos
eran también rabinos que enseñaban la palabra. Y había muchas escuelas donde los niños, obviamente, si ustedes saben bien, en Jerusalén, a los 12 años tienen Bar Mitzvah, que es una ceremonia en que pasa el niño a hombre y le enseña la Torá y obviamente el niño está de muy pequeño estudiando la Torá para que ellos puedan vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Torá, que es el Pentateuco de nosotros, para que ellos puedan vivir bien. Y los judíos obviamente siempre son, por lo general, son personas de bien que están constantemente leyendo la palabra de Dios. Y este es el recuerdo que yo saqué de lo que ustedes tienen ahí, que en el tiempo me gustó mucho porque en el tiempo de Abraham solamente estaba Canaán en el primer dibujo y a un costado el mar Mediterráneo, para que más o menos se ubiquen. Y en el tiempo de los reyes, ya sea de Jerusalén, de Israel y Judá, cuando el reino se separó después de Salomón, hubieron diferentes reyes. Entonces uno gobernaba en el norte, que era en Israel, y otro Judá, que gobernaba en el sur. Eso es el tiempo de los reyes. Y en el tiempo de Cristo, ya después de la conquista de los imperios, Grecia y el de Roma, se dividió en Samaria, Judea y en Galilea. ¿Ya? Ustedes pueden ver que Jesús nació en Belén, que está en la parte de Judea. ¿Ya? En Belén nació Jesucristo. Y también vemos en su libro que Jesús fue bautizado en Samaria, en el Jordán, ya a la altura de Samaria aproximadamente. Y Jesús comenzó su ministerio en Galilea, ya. Ahí vemos esas tres partes en Nazaret. En esas tres partes vemos cuando nació Jesús en Judea, Samaria se bautizó y subió a Galilea a enseñar la palabra de Dios. Entonces vemos que Cristo empieza a manifestar su ministerio, ahí podemos ver Galilea, y empiezan los evangelios, ¿ya? Los evangelios, la palabra evangelio, como ustedes pueden revisar en su libro, significa la buena nueva, que es una buena acerca del Señor, es una buena noticia, es algo agradable. Y ojo, que a veces nosotros interpretamos que Dios siempre quiere lo malo para el mundo, pero la Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. ¿Qué dice la Biblia también? Que el que se acerca a Dios o a Cristo, Dios no lo echa fuera. Entonces, si usted ve la religión, es muy conocida esta frase que religión es el hombre en busca de Dios, pero el evangelio es Dios en busca del hombre. Dios hizo todos los sacrificios para que el hombre se acercara a Él en una relación correcta. Entonces, hay que tener cuidado con las ciertas teologías que Dios siempre quiere lo malo, que Dios quiere siempre destruirme. Porque vamos a ver en otros capítulos más adelante que los que ejecutan los juicios, obviamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento son ángeles, pero en el Nuevo Testamento también habla de los demonios que tratan de enjuiciar, en este caso cuando nosotros quebrantamos la ley del Señor. Pero quiero que se queden con este pensamiento en que los evangelios es la buena nueva, una bendición escuchar una noticia. Entonces, y ahí en estos evangelios hay cuatro evangelios: Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Ya, esto es a modo de que, y ustedes si leen en la página 90, habla sobre Marco, que se mueve rápidamente y narra las acciones de Jesús, que se enseña sanando enfermos, echando fuera demonios, y habla mucho de que echaba espíritu inmundo y que estos linajes no solamente pueden salir, sino que con oración y ayuno, en un momento que los discípulos no pudieron, ¿ya? Entonces, Lucas también, por otro lado, se preocupa por los marginados y por los que no gozaban de las ventajas de la mayoría. Entonces muestra a Jesús cómo buscó ayudar a personas como cobradores de impuestos, mujeres, gentiles, el servicio social a la, y bien cercano a las personas en este libro de Lucas. Y Juan, por otro lado, demuestra que se concentra en lo que Jesús decía de sí mismo, que yo soy la luz del mundo,
Hay muchas referencias que Jesús hablaba de mí. El que tenga sed, venga a mí, beba de esta agua. Entonces siempre Cristo habla de sí mismo en esta, y hace referencia en el libro de Juan, a que siempre tengan fe en Dios. Entonces, en el libro de Mateo habla en que en el capítulo 1, versículo 1, dice que Cristo es el rey, ese, es un rey que es el hijo de David, ¿ya? Entonces en Mateo Jesús tiene el título de hijo de David. Pues por eso lo vemos harto en historia diciendo muchas personas, hijo de David, ten misericordia de mí, porque se reconocía que venía del linaje de David Jesús como Mesías. Entonces era el rey de los judíos. También cuando se acercan los magos, en Mateo capítulo 2 habla de que viajaron para ver a este rey de los judíos. Ya, también Herodes usó ese título para hablar de, de este hombre como el Cristo, el rey, el Mesías. Obviamente Herodes lo interpretaba como que era un rey que venía a cambiar su gobierno, pero en realidad era un rey espiritual pasado a la vida física, que primeramente iba a gobernar espiritualmente para manifestarlo en lo físico, ¿ya? Esto es lo que habla el libro de Mateo. Entonces, también vemos a Jesucristo como siervo. Y aquí hay un texto porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, esta actitud que este rey tenía tan poderoso, que echaba fuera demonios, que tenía una autoridad delegada de Dios tan impresionante, lo vemos lavando los pies, lo vemos partiendo el pan, lo vemos haciendo estas acciones de servicio. Obviamente él se levantaba de madrugada, oraba y traía del mundo espiritual, se llenaba del espíritu y luego con ese mismo espíritu, él, ¿qué hacía? Sanaba a los enfermos. Porque obviamente él siempre hacía alusión que no podía hacer nada si no se lo hubiera dado del cielo. Entonces, ¿qué hacía primero Jesús? Lo buscaba los del cielo y lo manifestaba en la tierra. ¿Y para qué? Para un servicio para los pobres, para las viudas, para los desvalidos, para las personas que no tenían cómo salvarse. O recordemos que era un rey convertido en siervo. Y si lo vemos en el libro de Apocalipsis, este hombre que era un rey, que Apocalipsis lo describe que sus ojos son como llamas de fuego, que su cara es como un resplandor del sol, que sus pies son como integridad, que sus vestiduras son blancas. Entonces vemos la descripción de Cristo espiritualmente como un rey de gloria. Y obviamente que se despoja de la ropas reales para poder servir a este humano, a estos hombres y para morir en rescate de toda la humanidad. Y obviamente el servicio del rey, como dice en Mateo 4:23, está escrito, Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Y ojo que me gusta esto que dice sanando toda enfermedad. No había enfermedad que a Jesús le fuera grande, porque obviamente él era Dios, por un lado, y esto habla de lo que Dios quiere hacer con el ser humano, es sanarlo. No tan solo del espíritu, sino también de la carne. Hay muchos que preguntan que el Señor no es voluntad que me sane, que no, eso no es, nunca ha sido la perfecta voluntad de Dios, porque el Evangelio son las buenas nuevas. Y una buena nueva no es a media, no es que te sane las 50 y el otro te lo dejo. Obviamente, hay ciertas situaciones en que Dios permite ciertas cosas para que nosotros podamos buscarle más profundamente, para que nos acerquemos a Él, porque sabe que nuestra corrupción, nuestra humanidad se aleja constantemente de Dios y por eso nosotros todos los días tenemos que buscar. Si Cristo buscaba todas las noches la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? Entonces, el acto de servicio de Cristo marca un antes y un después, porque ¿qué dice la Biblia? Que
Cristo crucificó en el madero de la cruz y anuló todas las actas que estaban contra nosotros en el madero de la cruz, pero si leemos los evangelios, Cristo sanaba antes. Entonces, él manifestaba lo que él quería hacer en la cruz. Y obviamente, si Cristo sanaba antes del sacrificio, mayormente cuando él derramó su sangre, mayormente Dios quiere sanar al ser humano. Entonces, Dios quiere sanar, Dios quiere libertar, pero el ser humano a veces no cree, duda. ¿Y por qué duda? Porque no conoce bien la palabra de Dios. Dios quiere sanar, Dios quiere libertar, Dios no quiere ver a las personas enfermas, Dios no quiere, porque si la Biblia dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo. ¿Ya? Entonces se hace la voluntad en el cielo de Dios y quiere Dios manifestar su voluntad en la tierra. Si en el cielo no hay enfermos, si en el cielo no hay tristeza, si en el cielo no hay eh, dolores, entonces Dios, ¿qué quiere manifestar? Eso. Pero nosotros tenemos que reunir la condición de fe para poder creer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si no lo creemos, Dios no lo puede manifestar. Entonces, vemos que muchos dones actúan también por los dones por fe. Y obviamente la fe viene por el oír y la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un evangelio completo de que Dios quiere sanar la mente, el alma, el espíritu, pero también quiere sanar el cuerpo. Por eso que hay ministerios que se preocupan por la sanidad, por la liberación, porque Dios quiere manifestar eso a la tierra. Y Dios le da ese ministerio, esa porción de fe para que se manifieste en la tierra. Entonces, de que Dios siempre quiere lo malo, que quiere castigar, eso es obviamente lo que dice la Biblia, pero si nosotros, dice la Biblia, si nosotros somos malos y le sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, le compramos a nuestros sobrinos cositas bonitas, ¿cuánto más Dios nos va a dar el Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos? Pero la Biblia también dice, el que pida, pida con fe, no dudando nada. Entonces, el que duda es como semejante a la ola de mar que va arriba, un día está bien, un día está mal. Entonces, una persona que tiene fe cimentada en Cristo es una persona que cree en lo que Dios hace. Entonces, esta figura del servicio del rey viene a servir al humano para que se dé cuenta de lo que Dios quiere hacer con el ser humano y que no quiere destruir al mundo, que no quiere destruir al ser humano, sino quiere salvarlo de todos sus pecados. Obviamente que el hombre tiene que acercarse continuamente a esta fuente inagotable de vida. ¿Para qué? Para que no podamos caer en nuestros pecados, ¿ya? Y también se ve el sufrimiento del rey. Y siempre a Cristo se le ve como en Isaías, como lo vimos anteriormente, o a Jesucristo como el hombre sufriente. También habla la palabra que Dios le permitió sufrir para que aprendiera obediencia. Y vemos que siempre el sufrimiento trae en sí una purificación de corazón, de mente, que Cristo y Dios necesita para poder manifestar lo que tenemos dentro, porque con la impureza, con lo que nosotros pensamos, con nuestras actitudes, Dios se puede manifestar, pero si nosotros estamos limpios, en santidad, en comunión con Dios, Dios lo puede manifestar más rápidamente. Entonces, por eso obviamente nosotros oramos, ayunamos para acercarnos a la fuente de la vida. Y esta actitud de sufriente, y lo relataron en el libro de Isaías anteriormente, que iba a sufrir por el mundo, que iba a dar su vida, que iba a derramar su sangre, como lo hemos visto como el sacrificio que se hacía antiguamente los sacerdotes con un animal, se desangraba el animal y esa sangre servía para poder sacar los pecados en realidad del pueblo. Pero el otro año tenía que volver a hacer lo mismo, pero Cristo, ¿qué hizo? Derramó su sangre una sola vez por toda la humanidad. Entonces, las condiciones para poder creer en esa salvación, en esa vida eterna, es creer en el sacrificio que Cristo hizo. Y obviamente ese sacrificio es una vez y para siempre, ¿ya? Y luego del sufrimiento, obviamente, vemos un- una transición en la vida de Jesús. Primero, como el servicio del rey.
como un siervo que sirve a la humanidad primero una etapa de servicio, después de sufrimiento y más tarde de gloria. Obviamente esta imagen es cuando se transfiguró en el monte y se apareció Moisés y Elías, reflejando la, la gloria futuro que Cristo iba a tener. Después del sufrimiento iba a venir este rey de reyes que iba a gobernar sobre toda la tierra. Obviamente hay cosas que Jesús no sabía cuando era humano, pero cuando ya se le dio todo el poder, eh, cuando fue resucitado, toda autoridad, dice él, que le fue dada en el cielo y en la tierra, y también debajo de la tierra. Entonces, esta autoridad que Dios le delega a través del servicio, después del sufrimiento y después de la gloria, obviamente el mundo mira la gloria es como poder, como autoridad, como lo veían los saduceos, porque ya no había más vida, entonces ahora tenemos que asegurarnos, ahora tenemos que ser reyes y todo el tema, pero vemos que Cristo tiene otra forma de servicio aquí en la tierra para poder sembrar y un día en la eternidad cosechar del servicio, del sufrimiento y posteriormente la gloria del Rey. Y Cristo resucitó, como dice la Biblia, el tercer día, anduvo 40 días después que resucitó aquí en la tierra, explicando, viendo, demostrando todo lo que él estaba haciendo y lo que iba a venir, que iba a venir el Espíritu Santo y nos iba a dotar de poder, de sabiduría, de dones. Y Cristo, ojo que los apóstoles anduvieron con Cristo y Cristo le dijo, hay muchas cosas que les quiero contar, pero ahora no la podéis sobrellevar o no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, lo llevará a toda verdad y toda justicia. Entonces ahí se les van a revelar ciertas cosas. Entonces por eso es importante que nosotros como hijos de Dios le pidamos el discernimiento a Cristo a través del Espíritu Santo y que nos llene del Espíritu Santo para poder entender esas cosas profundas que Dios quiere revelarnos a través de la palabra y a través del Espíritu. ¿Ya? Entonces, esta gloria que es manifestada después de que resucita Cristo es una gloria que durará eternamente. Él volvió a su puesto que tenía antes de la creación y él va a seguir gobernando y él va a seguir siendo un rey de gloria hasta cuando él venga y venga por su pueblo. Puede que Cristo venga por nosotros individualmente o puede que venga a buscar a su pueblo. Entonces, vemos esta figura de Cristo en los evangelios como un siervo, como un hombre sufriente, como alguien que sirve, pero también no, un rey que hace la voluntad de Dios en la tierra, de echar fuera demonios, de predicar el evangelio, de hacer cosas bonitas para Cristo, o sea, para Dios en este caso, porque él también era mismo Dios y vemos esta imagen de rey en los evangelios. Y obviamente que ustedes pueden profundizar leyendo el Evangelio. Y el libro de Marco dicen que es uno de los primeros que se escribió y luego ahí tuvieron los otros evangelios y también, como vemos también en los evangelios, hubieron personas recaudadores de impuestos, médicos, personas que tenían estudio como Pablo, hablan idiomas como Pablo, que Dios usó, pero también a pescadores sencillos que Dios utilizó a todo tipo de clases de personas para manifestar su reino. Entonces, Él como Rey de Gloria tiene la autoridad de poder usar ya sea a personas de estudio o que no tienen tanto estudio, pero en sí Dios hace la obra ¿para qué hace esto? Para que vean que la obra es de Él y que el Espíritu de Dios capacita a las personas, que más allá de su estudio es más importante tener el Espíritu de Dios para poder manifestar el reino de los cielos en la tierra. Así que hasta aquí dejamos esta clase 8A y 8B, ya viene la 9A y 9B y ya nos queda poquito para poder eh, terminar esta clase. Así que les saludo en el amor del Señor, le agradezco por estar participando de esta clase
que hemos tenido del libro Panorama Bíblico y nos despedimos con una oración. Padre, te agradezco en el nombre del Señor Jesús toda esta información que tú nos ayuda a poder comprender mejor cómo el Evangelio es trasfondo del Nuevo Testamento. Te pido tu bendición para cada persona que escuche o que escuchó este, esta clase mínima, sencilla, Señor, pincelada, mas yo sé que el Espíritu de Dios le dará entendimiento, sabiduría y reflexión en tu palabra a todos los hermanos que nos han escuchado. Bendícelo a aquellos, sana a los enfermos, Señor, como tú lo hacías en tu palabra, liberta a los cautivos y te pido que tu bendición esté sobre nosotros. Te agradecemos este momento en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos los hermanos.